Buenos días, gracias a todos por su presencia. Gracias a mis antecesores por las elogiosas palabras, inmerecidas, por cierto. Pensar en ofrecer soluciones, porque nosotros no estamos aquí reunidos únicamente con el ánimo de criticar, porque no nos da el tiempo. Las críticas sustentadas que tenemos sobre todo este proceso de APP, sobre todo este proceso de contratación, sobre la forma general donde la comunidad o como la comunidad ve al río Magdalena, es preocupante y da para temas para largo rato. Yo soy navegante por profesión, casi que por vocación de nacimiento, por herencia de familia, pero yo no veo al río exclusivamente como un punto de navegación. Yo veo al río como la fuente de agua potabilizable para 35 millones de habitantes. Yo veo al río muy globalmente, muy en contexto, pensando de que ahí tenemos el agua para riego, para los semovientes, y tenemos agua suficiente para hacer pisciculturas en un país que importa 500 millones de dólares o plus anuales en pescados de otras latitudes. Eso es realmente la forma como deberíamos todos ver al río. Tratando de hacer algo propositivos, vamos a plantear una posible solución, unas hipótesis de solución, para que no sea este foro exclusivamente una fuente de quejas. Digo, van a quedarse varias quejas importantes dentro del tintero, pero las seguiremos ventilando en próximas oportunidades muy cercanas. Esta conferencia que preparé, y vamos a segmentarla un poco, porque es de pronto demasiado detallada. Siempre trato de hablar de los filósofos, grandes matemáticos, mi formación matemática que comparto con varios miembros de la Sociedad Colombiana de Ingeniería. Cada rato hablamos de nuestros hombres que nos quitaron el sueño algún día. Esos profesores de matemática que nos ponían a trabajar hasta las 2, 3 de la mañana. Y Einstein, uno de los más grandes genios de la humanidad y uno de los más grandes filósofos, siempre decía, traten, invoquen, que para solucionar un problema hay que conocer cuáles son las causas. Cuando tú tienes planteado el problema, gastarle tiempo al planteamiento del problema, las soluciones comienzan a brotar, son mucho más fáciles. Aquí nos encontramos con una sociedad dedicada a disparar soluciones. Todo el mundo tiene una solución. Hay algunas soluciones que inclusive se pasan de imaginativas y nos llevan al mundo de lo imaginario, y eso no es la idea. La idea es que para poder administrar el río, que es un problema técnico, tenemos que separarnos un poco de la voluntad política, teniéndolo, sí, la voluntad política como el esfuerzo de una comunidad para tratar de sacar un proyecto adelante. Geológicamente el río no es permanente, el río es un río joven, cambiante, y nos obliga a mantenerle un monitoreo permanente, unas mediciones permanentes, y nos obliga a estarlo rediseñando y buscando adaptaciones todo el tiempo. Sigue. El propósito de la ponencia es tratar de plantear cuál fue la idea de los primeros estructuradores del proyecto de apertura de Bocas de Ceniza y de la creación del terminal marítimo de Barranquilla. Y van a ver que yo recargo mucho la palabra puerto marítimo y terminal marítimo en todas mis charlas. Tratar de conocer las experiencias vividas durante 85 años que se lleva desde la apertura oficial. Tratar de mencionar algunos de los estudios hechos en los últimos 110 años, varios de ellos que están desaparecidos en el tiempo,
intentar de resumir la situación actual del puerto marítimo e intentar decir cuál es lo deseable que sea el puerto marítimo. Y nosotros vamos a proponer un modelo de solución para los próximos 30 o 40 años. Intentar cometer errores nuevos, porque llevamos demasiado tiempo cometiendo los mismos errores. Y se ha acuñado la frase de que en función pública, cuando un error permanece mucho tiempo, hay alguien que se beneficia de ello. Eso es más o menos el intento de esta charla. En la mano derecha de esta imagen es importante ver este sketch, porque esto no es una foto, sino un sketch hecho a principios de los años 30 y pico, 36, 38, donde fueron midiendo las isobatas de los beriles allá afuera de bocas, o sea, lo que hoy día es la barra. Pero más que todo yo quiero resaltar el hecho que si ustedes ven el tajamar oriental a la derecha, donde estaba la arena, lo que se llama Punta Faro. Hoy día esa arena colmata todo eso, sobrepasó el tajamar oriental porque hoy día el cierre de la obra rígida está casi 280 metros más adentro. O sea, eso que ha transcurrido desde el año 35, que es la última lectura que hay allí, hasta la fecha, ha generado un cambio morfológico, geomorfológico muy importante que hay que seguirlo minuto a minuto. Sigue con la otra. De aquí quiero simplemente hacer un recuento de lo que tenemos el puerto de Barranquilla, lo que ha sido los primeros dineros para estudiar el puerto fueron en 1909, los consiguió Jorge Nicolás Abello, hoy día un perfecto desconocido. Hay un colegio distrital bastante exitoso que tiene el nombre de Jorge Nicolás, y lo entrevistaron a la rectora y le preguntaron quién era Jorge Nicolás, y dijo, un político, no tienen ni idea. Pero él en las primeras décadas del siglo pasado, fue considerado el verdadero pionero del río, el del puerto, el que más empujó, el que más luchó, el que más dijo. O sea, en su trabajo de educador adicionalmente era un enamorado del río. Sigue. Esta postal que traje no es muy conocida. Es una postal, una aerofoto postal del río. Yo la puse en el año 37, puede ser del 38, pero definitivamente es anterior al 39 y posterior al 36. Ella tiene una restricción sobre la propiedad intelectual, escrita en alemán, yo no domino ese idioma, pero se puede, para cualquier observador con detalle, ver que este puerto no tenía ni faros, ni boyas, ni luces. Fue inaugurado en diciembre del 36 y solamente al finales del 39 tuvieron los primeros faros en las puntas de los tajamares. O sea, el puerto comenzó a operar sin nunca haberse terminado de construir. Y así es con nuestro río también. El río opera desde siempre, pero el río nunca se construyó, por ponerlo entre comillas, en el sentido de adaptarlo para la navegación armónicamente con lo que son las condiciones naturales del río y sus otras actividades, como es el agua potable y la cría de los peces. Peces que no se mueren por los sedimentos, ellos nacen y viven con los sedimentos. Hoy escuché la teoría de que los peces se están muriendo y se está acabando los peces del río por los sedimentos. Luego, experiencia del puerto. Allí la foto es de 1937 o 38 también. Eso era la sociedad portuaria de hoy. Ese era el terminal marítimo que tenía 2 dársenas, 4 posiciones de atraque. Aquí comenzaron los problemas desde el año 26 en plena construcción. Y traigo a colación el nombre del gran ingeniero Jorge Álvarez Lleras, uno de los prohombres de la ingeniería colombiana, quien en el año 26 renunció
a seguir siendo el interventor de las obras de Bocas. Y así fueron todas las cosas. El famoso dique direccional que evitó que el río siguiera tratando de salirse en 1972 por el cambio de Talbec hacia la orilla derecha, duró 22 años para hacerse una realidad. O sea, el problema nosotros lo dejamos agravar y ahí va ahí va avanzando y no hay reacción. Hoy día es peor, porque en esa época por lo menos teníamos gente dedicada, pero hoy día llevamos ya 7 años de que comenzó el crecimiento desbordado del sedimento de la orilla izquierda y todavía no hay el primer estudio ni la primera preocupación. Entonces, además de esto, quiero resaltar de que en el año 93 se quemó el edificio Caja Agraria, se perdieron todos los archivos de Capitanía, y en el año 13 se cerró el laboratorio hidráulico y no tenemos una biblioteca. Entonces, sin tener la suficiente información ni la historia de lo que ha sido el río y el puerto, es bastante difícil plantear el problema para buscar la solución definitiva. O sea, tenemos la posibilidad de seguir cometiendo errores por falta de información que sí debería estar existiendo. Siguiente. Sigue. De este largo camino aquí yo nada más me quiero circunscribir a leerles el parágrafo central de la mitad. Durante la administración del puerto marítimo a cargo del desastroso Colpuertos, se disponía en Barranquilla de Campamento de las Flores, donde se acopiaba y se seleccionaba la roca. Se disponía de un tren que iba hasta la punta del Tajamar Occidental para reparaciones del Tajamar y construcción. Se disponía de un muelle de traspaso que pasaba la piedra y lo demás hasta un tren que salía desde ese punto en la otra orilla, iba hasta la punta del Tajamar Oriental y después se desvió hacia el dique interior de contracción. Además, a una carretera que construyeron unos espolones externos. Teníamos oficinas, teníamos un modelo físico hidráulico, teníamos profesionales dedicados de planta, teníamos inicialmente una draga nueva, diseñada especialmente para Barranquilla. Don Roland Hughes la conoce muy bien, pero fue una draga que hoy día los ingenieros del Royal IHC, el mayor constructor de dragas del mundo, reconoce como un diseño exitoso. Teníamos todo lo que eran lanchas, pilotos, casetas de pilotos, todo estaba concentrado en Colpuertos. Y ese modelo funcionó bastante bien a pesar de las limitaciones, no solamente presupuestales, sino las limitaciones técnicas por equipo. Hoy día estamos en mejor capacidades de equipo, con mayor conocimiento, con gente más preparada, sin embargo no tenemos una organización como esta. Sigue. Perdón, me faltó, sí señor, gracias. La segunda draga vino en el 82, una draga excepcional, la Boca de Ceniza, antigua Cosmos, de la empresa Boscalis, una draga de 2 brazos, 4.800 metros cúbicos de tolva, super draga, muy buena. Cuando vino este cambio administrativo, toda esta cosa no se le dio la preparación a Cor Magdalena y las dragas quedaron a la orden del ministerio que generaron el famoso escándalo de Dragacol hasta que fueron subastadas. El campamento de las Flores no se le pasó a Cor Magdalena y así sucesivamente. O sea, realmente el cambio administrativo 91 al 95 fue desastroso. Esto es una diapositiva exclusivamente para información. Yo recalco mucho la palabra puerto, porque es que el castellano en su aplicación a los asuntos marítimos es posiblemente la lengua más rica del mundo. El vocabulario marítimo del español es excelente. Yo a rato, por cuestiones de preparación, tiendo a usar el inglés, pero aquí había de pronto el mejor cultor
del castellano bien aplicado, un barranquillero a quien recuerdo mucho, se llama Ricardo Moreno Arjona. Y don Ricardo, una vez yo cometí el error de decir airdraft, y me dijo no, el castellano dice guinda, que es la altura que sobresale el buque. O sea, el castellano es exquisito. Y por eso aquí se tiende a usar la palabra puerto, para todo, inclusive la sociedad portuaria se llama Puerto de Barranquilla. No, el puerto, la definición de puerto es el lugar de abrigo, y dentro del puerto hay muelles, terminales, embarcaderos, astilleros, todo lo que tú quieras. Pero el puerto no son las concesiones. Dice, no, es que los 8 puertos de Barranquilla, no, 8 concesiones o terminales o muelles o embarcaderos. Pero el puerto es uno solo. Y si está en la desembocadura de un río, siempre se denomina puerto marítimo. El puerto marítimo lo conforma tener un canal, unas obras y todas cosas. Pero el canal navegable moderno tiene que cumplir con estas recomendaciones de Pianca. Y esto es bien importante recalcar, que no solamente es determinar físicamente cómo es el canal, cuál es su ancho, cuáles son sus características y su orientación, sino que adicionalmente tiene que ser concordante con las ayudas a la navegación. En Barranquilla montamos ayudas a la navegación muy buenas, un presupuesto altísimo en el año 15, y resulta de que esas ayudas no se mueven porque hay que pedir permiso a Bogotá. Las enfilaciones no se cambian, las boyas no se cambian, entonces nuestros pilotos navegan, dejas el farito por aquí por la izquierda, lo miras un poquito a la derecha, pero no tienen las enfilaciones como dice que el reglamento que debe ser. La información climática y meteomarina, tenemos cómo mejorarla, inclusive hay trabajos para montar un buen POOP, que no se ha hecho, que es la predicción oceanográfica para las operaciones portuarias. Necesitamos tener un cuerpo pilotado de pilotos. Aquí quiero hacer una exaltación a mis amigos pilotos, porque si bien el puerto, teniendo el peor año de la historia de sus condiciones con respecto a calado, profundidad y velocidad de la corriente, superó en carga, y entonces lo toman como un gran éxito porque superó en carga. Pues esa superación de carga con condiciones adversas se debe a un compromiso de ese cuerpo de pilotos para operar en condiciones inadecuadas. Una dotación de remolcadores podría ser mejor, pero el sector privado ha respondido. Tenemos hoy día 3 remolcadores en el puerto. Completo manual de operaciones no existe. La estación de control de tráfico poco a poco va mejorando, en sentido que tenemos la infraestructura, de pronto el personal necesitamos tenerlo mejor capacitado, personal que maneje mejor el idioma inglés y adicionalmente que tenga mejor criterio de cuál es su función. Y por último, una administración definida y comprometida que debe definir el Estado, y allí no tenemos ni siquiera la intención de hacerlo, de realmente cumplir con las necesidades de un canal. Sigue. Ok, entonces, para entender la situación del puerto, yo creo que es importante mirar el ejercicio comunitario. Primero que todo, tiene que ser un ejercicio comunitario. Este cuento de mejorar el puerto no puede ser solamente la idea de uno o de otro o de 3 o 4 amigos. Y tendríamos que hacer un ejercicio en 4 frentes: normativos, lo administrativo, lo técnico y lo científico, y definitivamente el resultado de la gestión. Voy a poner a disposición después por el medio magnético un ensayo que hicimos en días pasados, que se llama Un diagnóstico no solicitado, primera parte, segunda parte y tercera parte, donde explicamos todo en detalle cuáles son los errores que hay aquí a este respecto. Sigue. Ok, entonces, concentrando esos errores, decimos, la situación del puerto actual tiene un problema de normativo. Hay normas no aplicadas. Las normas no aplicadas son la Ley 105
del 93, que es la ley de infraestructura, la de 1682 del año 13, que dice qué componen las infraestructuras de transporte, y el parágrafo al artículo 34 de la ley primera, donde el legislador, en su sabiduría, dijo que todo lo que sea necesario para construir, conservar y mantener el puerto marítimo de Barranquilla debe ser con recursos del Estado. Dicho en otras palabras, que aquí Barranquilla lo que necesite tiene que estar presupuestado en el presupuesto nacional. Esas tres leyes no se cumplen, no se han hecho cumplir, ni hay ninguna intención de decir que se ha prevaricado por el no cumplimiento de la ley. Ojo con eso. Por último, la administración, los problemas administrativos, como le explicaba antes, giran alrededor de la administración no definida, que es el proceso de transición y ajuste entre el año 91 y el año 95. Vimos recientemente que, por ejemplo, se creó la ley 161 del 94, crea Cor Magdalena, a partir del artículo 331 de la Constitución, que no fue ni debatido ni tuvo ponente. Entonces salió una ley, y Cor Magdalena en 30 años ha sido una decepción muy grande, pero no solamente por el manejo en sí, sino porque Cor Magdalena nunca fue dotada de las suficientes herramientas para hacerse cargo del puerto y del río. Entonces se desmontaron las cosas poco a poco. Hoy día tenemos un Cor Magdalena que consigue un préstamo para hacerse su propio análisis y hacerse su propia reestructuración. La reestructuración es obligatoria que la haga el Congreso de la República. El único que puede modificar la ley 161 es el mismo Congreso. Exacto, entonces esto es, podemos pasarlo, aquí está la explicación de las tres leyes que yo digo que no se cumplen. Sigue. Bueno, entonces hablemos de la solución. ¿Dónde arranca la solución? Arranca en la ley primera del 91. Artículo 4. El artículo 4 solamente ha sido aplicado una vez, cuando las sociedades portuarias de Cartagena se centran en que tienen un problema, que no se puede hacer el nuevo canal del Varadero y que necesitan profundizar para actualizar a Cartagena con los buques post-Panamax. Estamos hablando que necesitan un canal que garantice 20 metros de profundidad para poder operar con buques de 17,5, 18 metros de calado. Entonces ellos allá se reunieron, hicieron una vaca y le propusieron al papá gobierno una obra de beneficio común. Y de hecho lo hicieron. Tienen un canal de 20 metros y Cartagena es un puerto post-Panamá. Es el tercer puerto latinoamericano, para mí el segundo, pero está dentro de los 15 puertos más importantes de América, completo. Entonces, ¿qué ocurre? Que las sociedades, a partir de las sociedades portuarias, se puede dar aplicación para que las sociedades convoquen unas obras de beneficio común y pueden ser los titulares o los iniciadores de una propuesta a papá gobierno. Yo aquí voy a proponer que entren todos los actores de la comunidad a través de Asoportuaria a hacer una vaca común para generar una empresa de economía mixta. Sigue. El objeto y alcance de esa empresa de economía mixta tiene que ser administrar los esfuerzos públicos y privados para construir, conservar y mantener el puerto marítimo de Barranquilla y sus obras complementarias. Hacer todos los trabajos de ingeniería de dragado fluviales y lacustres en la zona portuaria y hacer los estudios conceptuales, los diseños y lograr la integración de toda la actividad. Eso se describe después en detalle y habrá que pulirlo los abogados. Sigue. El tipo de sociedad es una sociedad mixta. Yo propuse inicialmente un capital de 200.000 millones de pesos, 50 millones de dólares, pero eso posiblemente baja a unos 30 o 35 millones. Sigue.
este sí es clave. ¿Cuál sería la conformación y el capital? La empresa mixta tendría un capital de 200.000 millones. Deberá establecerse, ojo, como criterio general, que ningún accionista, persona jurídica o natural, sea directamente titular de acciones por más del 10%, o que pertenezca simultáneamente a dos o más de los siguientes grupos de accionistas. Para cada grupo de accionistas estamos proponiendo un tope del 20%. El sector público, gobernación, alcaldía distrital y alcaldías municipales vinculadas con el puerto, Sitio Nuevo, Malambo y las que siguen hasta Palmar, si es que es el caso, hasta con el 20% del capital. Sector de comercio exterior, los verdaderos dolientes y usuarios del puerto son ellos, los que importan, los que exportan. Barranquilla es hija natural del comercio exterior. O sea que el puerto nace por la capacidad de hacer comercio exterior. Importadores, exportadores, depósitos aduaneros y sociedades de intermediación aduanera. Tercero, el sector portuario, que son las concesiones portuarias. Hoy día hay 15, 9 de las cuales trabajan, las otras están en freeze, en la nevera. Cuarto, el sector operativo, los operadores portuarios, marítimos, remolcadores, pilotos prácticos, etcétera, los que se mojan los pies. Y por último, un paquete del 20% para gremios, academia y público en general. Si tenemos acciones que valen 10 millones de pesos cada una, podemos democratizar una empresa mixta de servicio general dedicada al dragado y al mantenimiento del puerto. Es accesible para los pequeños inversionistas. Pero no sea esa, como decimos coloquialmente, la gandidez de que eche 40 millones de dólares, yo los pongo. Porque aquí todo el mundo quiere ser el jefe y montarse en el tren ganador. El tren ganador lo tiene que hacer la comunidad y entre todos. Si no, eso no va a funcionar bien. El gran éxito del puerto de Cartagena se debe a que tienen un gerente estricto, pero que tiene una junta directiva de 20 señores que lo controlan a morir. Y tuvieron un propósito y ahí está el éxito del puerto de Cartagena. Aquí nosotros necesitamos comprometer a la comunidad a que se ponga el sombrero del puerto y salga a luchar por el puerto. Si no, lo demás son cifras de dinero y propósitos perdidos. Sigue. Esto no importa, no es importante, y yo diría que el listado de activos que yo presento está para revisión. Después, aquí con la presencia de don Roland, me va a decir, no necesitas esa draga, necesitas esa otra. Será bienvenido su observación. Sigue. Ok, entonces, hecho el cuento, Barranquilla no necesita una draga de succión en marcha solamente. El puerto de Barranquilla, con su complejidad, necesita un sistema de dragado. No una draga, sino un sistema de dragado. Entonces, la draga principal es una draga de succión en marcha. No necesita que sea tan supremamente grande porque a veces no puede ni entrar ni salir. Y una serie de equipos complementarios, siendo posiblemente el más importante una muy buena draga de corte y succión que se colocaría en el kilómetro 38 o más arriba, haciendo trampas de sedimentos de lado a lado y tratando de recuperar esa arena para mercadearla. La arena es el segundo mineral más explotado del mundo y se está terminando. Y necesitamos arena en determinados sitios donde hay inundaciones y se necesita arena para construcción. Todo el Caribe necesita arena y la pagan a un precio tremendo. Panamá, de hecho, se ha desarrollado a punta de arena de mar, no de arena de río lavada. Entonces nosotros podríamos tener una fuente de financiación mercadeando la arena. ¿Que está contaminada? Sí, esa es otra historia. Pero la arena aún contaminada se pasa por un proceso mecánico de lavado, con la misma agua se va lavando y se tienen arenas depuradas, inclusive si se pasa por centrífuga se pueden recuperar metales pesados. Bueno, entonces la draga
Se hacen diferentes cuentas, pero la cuenta que hemos sacado es que la draga es de entre 2.500 y 4.000 metros cúbicos de tolva con 2 brazos, una draga moderna. Y para eso estudiamos una cantidad de modelos. Sigue. Nos pusimos a revisar cómo calcular los costos de dragado. Tomamos a manera de ejemplo, porque era lo que tenía más a la mano, puedo hacer varias corridas con diferentes modelos, pero tomé una draga que es la Easy Dredge 2700, que estuvimos hace muy poco tiempo a punto de adquirir, y después les contaré detalles de cómo se frustró la compra de una draga Easy Dredge que estaba ya en Troja a 10 meses de ser entregada. Se frustró por falta de espíritu comunitario. Sigue. Esta es la draga que consideramos para nuestro estudio y yo considero que es la draga más adecuada en este momento para Barranquilla. Esta draguita de 2.700 metros de tolva con 2 brazos opera con 9 tripulantes y draga con 3 por turno. Todo está automatizado. Tiene voice recorder en la máquina, tiene voice recorder en el puente y toda la información operando se transmite vía satélite a unos monitores en tierra y se va grabando. Se sabe cuál es la temperatura de un generador, cuál es el nivel de los tanques de combustible de diario, cuándo se prendió una bomba o cuándo se apagó una bomba. 3 personas operan esa draga. Tripulación total, 9, 10 personas. ¿Ok? ¿Sigue? Y aquí está un análisis con una variación no mayor del 5% de lo que podrían ser el costo diario de la draga. El costo diario de la draga, considerando todos los elementos que se tienen a administrar un buque, está del orden de, si está la draga ahí, si no le metemos más costos, $203.000 mensuales. Pero si le ponemos que el vigilante, que el muelle, el derecho de dragado, todo lo demás, hablemos de que estamos en $223.000 mensuales. Eso nos coloca la draga en disponibilidad tripulada con todos sus documentos al orden de $7.300 diarios. Costo. No la hemos puesto a ganar plata. Ahí está. Entonces, en el año, tener la draga disponible, parqueada ahí, sin hacer nada, nos vale $2.679.000 al año. Lógicamente no vamos a comprar una draga para tenerla allí bonita, que se vea bonita, sin operar. Sigue. Entonces, acá hice otro cuadro donde analizo todos los consumos a plena marcha, o sea, al 100% los motores, eso bajan un poquitín, y calculé los costos del combustible navegando, el combustible dragando y el combustible bombeando a playa. Sigue. Entonces, comenzamos con esa información previa a analizar los ciclos. ¿Cuáles son los ciclos? En el caso de Barranquilla, que es el que nos estamos analizando primero antes de hablar de soluciones de río. En el caso de Barranquilla, tenemos ciclos de 2 horas, de 3 horas y de 4 horas. Y lógicamente un ciclo de 2 horas, el rendimiento es grande y los $7.000 diarios de la draga rinden más. Siempre va a estar directamente ligado al tiempo que se emplee, al combustible que se emplee y a los otros gastos. Entonces, dragar un ciclo de 2 horas, en esta draga vale 74 centavos de dólar por metro cúbico dragado. En el de 3 horas vale 96 centavos de dólar por metro cúbico dragado y en el de 4 horas $1.19. Sigue. Entonces, cuando hago un recuento y digo, bueno, ¿qué es lo que vamos a dragar en Barranquilla? Yo llego y digo, lo que es el canal lo puse 1.800.000 metros cúbicos por año. Lo que es lo que pagan los privados por hacer las limpiezas de sus canales y de sus muelles son 350.000 más o menos metros cúbicos al año. Y tenemos un desbalance en el cauce que hay que irlo corrigiendo poco a poco. Estoy poniendo por ahora 250.000 para tener una
una historia de que esta draga va a trabajar mínimo en Barranquilla 2.400.000 metros cúbicos al año. Si el 60%, 60-65% es dragado en la zona de 2 horas, el 13% en la de 3 horas y el 27% en la de 4 horas, el costo total de esto, estimamos que el canal navegable hasta el 21+800 va a consumirse esa cantidad de 2.400.000. Luego hacemos un estimativo general de dragar del 21.800 hasta el 38 con otros 200 o 300.000 metros cúbicos anuales. Abajo pongo, la empresa mixta deberá exigir la plena aplicación del parágrafo del artículo 34 de la ley primera. Sigue. Entonces hacemos el análisis de, este es parte por parte del primer escenario de 2 horas, ¿cuánto da total? Vamos a trabajar con el IU al 20%. Con el IU al 20% en los ciclos de 2 horas me cuesta $2 dragar. Metiendo todo, combustible, piloto, metiendo lanchas, metiendo todo está subido y exagerado. No me pasa de $2 el dragado. ¿Sigue el otro? El siguiente escenario me vale con el 20%, 2,86, sigue. El último escenario me vale 3,36. Sigue. Entonces hago mi resumen de los diferentes escenarios y llego que el gran total para mantener el puerto de Barranquilla vale $6.850.000 por año, para manejar más o menos 2.400.000 metros cúbicos, lo que me daría un costo unitario de 2,85 sin IU, sin ponerle utilidad, costo. Pero si le pongo un IU del 20% me daría 3,42. O sea, este ejercicio es para tratar de mostrar que es posible tener un dragado realmente bueno, eficiente, barato, y aquí estoy incluyendo el dragado que tienen que pagar las sociedades portuarias a terceros dragadores. Todo lo vamos a meter dentro de esa empresa de dragado para que esa empresa de dragado drague. O sea, aquí las sociedades portuarias no están pagando adicional. Después le decimos aporte 10 centavos por tonelada o alguna cosa para cubrir con las necesidades del puerto. Pero no se puede estar dragando en el mismo cauce unas personas una cosa y otras personas otra. Eso generó problemas en las contrataciones anteriores. ¿Sigue? Bueno. Conclusión. Aquí es muy importante, aquí es donde entro yo a hablar un poquito del superpuerto. El río hay que mirarlo en su entorno. Ahí estoy de acuerdo totalmente con el compañero del sur del Atlántico, zona que conozco muy bien, porque conozco la problemática. Nosotros no podemos mirar el río nada más como si fuera el puerto o el pedacito de la bufalera. El río hay que mirarlo en todo su entorno. Y ya estamos hablando de dejar, no hemos terminado de mirar el río porque perdimos la capacidad de investigación y estamos hablando del puerto de aguas profundas. Hay un axioma que es del Instituto Marítimo de Hamburgo, el ILS, que dice que cuando los buques crecen en sus dimensiones, aquellos puertos marítimos ubicados en las desembocaduras de los ríos deberán dejar de proyectar obras rígidas y dragados capitales para comenzar a diseñar un puerto de aguas más profundas en el sector externo sin descuidar la infraestructura existente. Ningún puerto de aguas profundas, ni en Bremenhaven, ni en Le Havre, ni en Santander, España, en ninguna parte del mundo se ha hecho descuidando el puerto interior. Y a rasgos generales, y aguanta todas las revisiones que se quieran dar, el puerto interior actualmente se estima que las inversiones
que han hecho las concesiones portuarias dentro del puerto sobrepasan los 2.300 millones de dólares. O sea, nosotros no podemos abandonar lo que se ha adelantado. Simplemente tenemos que afrontar el reto y optimizarlo. El puerto marítimo de Barranquilla plenamente operativo debe ser un propósito de la comunidad, basado en un diálogo con franqueza, en el cual participen todos los actores locales con intenciones de afrontar sus retos y buscar sus soluciones localmente. No soy amigo de seguir trayendo extranjeros. Si los barranquilleros y su comunidad no son capaces de afrontar ese reto, dejen morir al puerto. Barranquilla debe rediseñar su foreland, que es su zona de influencia, y ampliar sus hinterland usando el río. Esta parte final para mí es supremamente importante, porque aquí hay mucha gente con el pensamiento de que en Barranquilla va a llegar un supercarguero a llevarse 80.000 toneladas de carbón coquizable para la India. Eso no es posible por ahora, y por lo menos para el puerto interior no lo es. No tenemos esas capacidades, pero sí podemos optimizar el puerto si comenzamos a hacer lo que debería hacer Barranquilla, capital del Caribe. El Caribe se hace con buques de 6.000 toneladas, 7.000 toneladas. Barranquilla no puede seguir pensando egoístamente de que si se tumba el puente Laureano se va a hacer navegación río arriba y van a progresar Pinza y otras sociedades portuarias más arriba. Eso es el hinterland que tiene que abrir Barranquilla. La zona portuaria de Barranquilla tiene la posibilidad de crecer hacia adentro. Hoy día Barranquilla no tiene ni un solo terminal fluvial público. Antes, hace 100 años, teníamos un caño completo llamado Caño de la Compañía, donde parqueaban 120 y pico de vapores que venían y trabajaban por el río. Entonces hay que tener un poquito de sentido común, hay que tener un poquito de ambición, pero hay que tener los pies sentados dentro de la tierra. El puerto de Barranquilla, si no le prestamos atención, se muere. ¿Y por qué se muere? Simplemente por inanición. Uno no puede tener un puerto que sea inseguro, uno no puede tener un puerto donde no hacemos bullicio. En esta administración, en los últimos 3 años, estamos cerca de las 40 embarrancamientos y 2 incidentes mayores, siniestros marítimos, uno de ellos con pérdida total. Entonces, esto es que en un año, cualquier año tenemos 6, 8 embarrancamientos menores, porque gracias a Dios el puerto es lo que se llama NAPSA. Es un puerto que el tocar fondo es seguro, no afecta al barco, porque está la arena suave. Sin embargo, el famoso estudio 828 de INVIA es un fracaso total y absoluto. Nos decía que había que colocar 1.040 paneles de acero desde la Puerto Pinza hasta la desembocadura. Si montemos unas estructuras de acero en el fondo del río, buque que toque esa estructura se parte y se hunde. Entonces, yo quisiera llamar la atención a que esta es una hipótesis, es una idea para demostrar que Barranquilla puede tener su propia empresa de dragado, su propia empresa comunitaria y dejar de estar inventando. Nosotros podemos hacerlo y tenemos el capital humano y la capacidad para hacerlo. Falta la voluntad, falta la integración, falta el ser menos egoísta, hay que ser más comunitario. Ese es mi llamado en esta, tal vez mi última charla en público, porque a partir de hoy no seguiré trabajando sobre el río. Ya he cumplido un ciclo y lo que vienen ahora es para los más jóvenes y para las próximas generaciones. Muchas gracias.